Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre, antes de empezar, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y en mi canal de YouTube de fitness en general, Héroe Fitness, que también dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a hablar del postciclo y vamos a hablar de qué es, cómo hacerlo, etcétera, ¿vale? Antes de nada, ya sabéis que no debéis tomar fármacos sin la prescripción y supervisión de un médico, que no rompáis las leyes de vuestro país y que, por supuesto, estos vídeos son meramente divulgativos, son todo invenciones y locuras mías y que no sigáis ninguna de las cosas que digo aquí. Esto no es ningún consejo médico, ni son recomendaciones, ni nada así, y yo no me hago responsable de las cosas que cada uno haga con su cuerpo, ¿vale? Así que no hagáis nada de esto que voy a decir a continuación, porque son tonterías. Dicho esto, hoy os voy a plantear cómo sería un postciclo que levantaría a un muerto, ¿vale? Que recuperaría incluso la producción endógena de testosterona más suprimida de la historia. Y vais a ver que ni es corto, ni es barato, ni es un proceso sencillo. Sencillo es, pero tiene varios pasos y hay que hacer varias cosas, incluidas analíticas de sangre, para hacerlo bien. ¿Esto es obligatorio? Pues no, obviamente no. Si tú quieres hacer las cosas mal o te da igual hacer las cosas por debajo de lo ideal, por debajo de lo óptimo, pues está perfecto, como quieras. Esto es un postciclo pensado para recuperarse del ciclo más vasto que se puede hacer, de una preparación de culturismo larga, cosas así. A lo mejor un ciclillo de SARMs o un ciclillo de un poco de testo unos orales, pues no haría falta tanto. Pero yo no os voy a decir, no, para esto hay que hacer esto, para esto hay que hacer esto. No, las cosas se hacen haciendo una analítica antes, una analítica entre medias, una analítica después del postciclo. Así se hacen las cosas bien. Y si se hacen las cosas bien, no son baratas ni se hacen en cortos periodos de tiempo. Tardan más tiempo las cosas. ¿Vale? Si queréis hacer las cosas de forma irresponsable y no queréis hacer analíticas de sangre, no tenéis dinero, pues primero pensad si el estilo de vida no natural es vuestro o os lo podéis permitir, y segundo, si de verdad os importa vuestra salud, ¿vale? Dicho esto, dicho esta bronca de padre, vamos a ver, ¿qué demonios es un postciclo? El postciclo, o la terapia postciclo, el PCT, como lo queráis llamar, es la terapia que se hace después de un ciclo con hormonas anabólicas o testosterona, por ejemplo, para recuperar el eje HPTA, para recuperar la producción endógena de testosterona. Cuando usamos hormonas exógenas, esa producción endógena se suprime total o parcialmente en función de la duración de las hormonas o de las sustancias y de sus dosis. Entonces, lo que necesitamos hacer es esta terapia post-ciclo para recuperar ese eje y esa producción endógena. ¿Por qué hay que hacer un PCT o por qué es necesario? Pues no es obligatorio, pero este proceso de recuperación del eje HPTA de forma natural, si confiamos en que se recupere esa señalización de la pituitaria para que mande LH y los testículos segreguen testosterona de forma natural, sin hacer nada, puede tardar muchos meses o años en el peor de los casos. Entonces, esa terapia postciclo lo que hace es, mediante una serie de fármacos, acelerar ese proceso de recuperación, para que nuestra producción endógena de testosterona vuelva a su nivel normal lo antes posible. Si tú quieres ir por la vida sin testosterona, me parece muy bien, pero la mayoría de la gente lo que quiere es acabar un ciclo y recuperarse bien para mantener las ganancias, para mantener el bienestar, para mantener la salud. Entonces, lo que hacemos es intentar que aumente la FSH y la LH, la producción en la glándula pituitaria, que señaliza a los testículos, que aumente la producción de testosterona. Esto es básicamente el postciclo y es la utilidad, acelerar este proceso de esa elevación, sobre todo de la hormona luteinizante o LH. Entonces, antes de empezar un ciclo, lo primero que hay que hacer es un análisis de testosterona, de estradiol, de LH y de FSH. Antes de empezar un ciclo, para saber cuáles son nuestros niveles normales y a dónde tenemos que volver. Esto sería en un mundo ideal. Si no lo queréis hacer, me parece perfecto, pero debería hacerse o sería lo ideal. Y es más caro, pero es lo que toca, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta la farmacocinética. La farmacocinética estudia lo que es la absorción, metabolización y excreción de los fármacos. Esto es muy importante porque según los fármacos que hayamos utilizado durante el ciclo, el postciclo se iniciará en función de esos fármacos y de la duración de esos fármacos en sangre. Normalmente el postciclo se tiene que iniciar cuando ya no queda ninguna sustancia en nuestro cuerpo que esté inhibiendo el eje HPTA. No tiene ningún sentido iniciar el proceso de recuperación del eje mientras estamos usando cosas que suprimen el eje. Por tanto, las recomendaciones típicas de empezar el PCT 2 semanas después de acabar el ciclo pueden ser absurdas según las sustancias que hayamos utilizado. Y aquí entran
en juego los famosos ésteres, los famosos enantato, propionato, acetato, undecanoato. Tenéis que saber cuál es la vida media de los compuestos que estáis utilizando y a esperar 5 veces esa vida media para saber que esa sustancia ha abandonado el cuerpo totalmente y no está ejerciendo ninguna acción inhibitoria del eje HPTA o inhibidora, ¿vale? Por ejemplo, los ésteres enantato, una testosterona enantato, por ejemplo. La vida media sería entre unos 7 y 10 días. 5 veces eso serían entre 35 y 50 días para que no haya ninguna traza en el cuerpo y podamos iniciar el PCT. Los, por ejemplo, decanoatos o undecanoatos pueden ser 10, 14 días de vida media. Si lo multiplicáis por 5, por ejemplo, pues eso son 6, 8, 10 semanas, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta. No puedes empezar un PCT cuando todavía no has acabado de expulsar esas sustancias. Los propionatos, acetatos, tienen una vida media pues 24 o 36 horas. Habría que esperar por lo menos una semana para empezar el postciclo, después de la última aplicación. Con los orales, igual. Tenéis que buscar la vida media de lo último que habéis tomado y multiplicarlo por 5. Por ejemplo, si es un ciclo con enantatos, los enantatos 5 semanas antes de acabar el ciclo tenéis que cortarlos. En esas semanas que siguen, podéis seguir consumiendo a lo mejor los propionatos o acetatos. Podéis seguir consumiendo a lo mejor los esteroides orales. Porque esos vais a poder alargarlos hasta una semana antes del postciclo o 10 días antes del postciclo. ¿De acuerdo? Entonces no perdéis tanto tiempo de ganancias. Muy importante la farmacocinética. No empecéis el postciclo sin saber qué demonios está pasando con lo que tenéis en vuestro cuerpo, sin saber la vida media. Google, testosterona enantato, vida media. Lo pone ahí, ¿vale? Lo sabéis, lo multiplicáis por 5 y el postciclo empieza después de ese periodo, después de esa cantidad de días. Así que muy importante esto y esperar las 5 veces. Una vez que hemos esperado este tiempo teórico, nos tendríamos que hacer una analítica de sangre otra vez y comprobar dónde están nuestros niveles de testosterona total, nuestros niveles de estradiol, de FSH y de LH. Con ciclos complejos de varios fármacos inyectables especialmente, normalmente la testosterona endógena o testosterona total, la LH y la FSH tienen que estar a 0 o estarán a 0. Ese sería el momento de empezar el postciclo. Si la testosterona no está a 0 o muy baja, por debajo de 100 o de 50, en el rango este de 200 a 800 de normalidad, en esas unidades, Ng por decilitro, no podemos empezarlo. Entonces nos vamos a asegurar, si no queremos hacer analítica, nos vamos a asegurar de que hayan pasado mínimo 5 veces la vida media. Y si queremos hacer analítica, pues igual. Y empezaríamos cuando esté todo eso a 0. El estradiol no estaría a 0, pero la testosterona total, la LH y la FSH estarían a 0. Y el estradiol es importante controlarlo porque también puede inhibir el eje justo cuando queramos iniciar el postciclo. Igual que las hormonas anabólicas androgénicas inhiben el eje HPTA, el estradiol elevado también lo inhibe, por tanto hay que controlarlo durante el postciclo para recuperarnos bien. Así que, súper importante esto, proceso analítica antes de empezar el ciclo y analítica cuando haya pasado 5 veces la vida media de los últimos compuestos que hayamos utilizado, ¿vale? Y una vez hecho esto, vamos a pasar a cómo sería la línea de tiempo organizada del postciclo y qué cosas se utilizarían y quizá también en qué cantidades. Bien, pues esta sería la línea de tiempo de lo que sería el preciclo, ciclo, postciclo y recuperación. Antes del ciclo, analítica de sangre con los valores que os he dicho de testosterona, estradiol, LH, FSH. Hacemos el ciclo. Durante el ciclo no hace falta hacer ninguna analítica de ese tipo, solo si quisiéramos controlar cosas de salud, pero en general para un ciclo de 12 semanas pues no es que sea necesario, por ejemplo. Al acabar el ciclo, esa analítica 5 veces después de la vida media de lo que hayamos utilizado, ¿vale? Con los mismos valores, especialmente testosterona, estradiol, FSH, LH. Después de esto empezaríamos la terapia con gonadotropinas, o imitadores, o gonadotropinas sintéticas, o hormonas estimulantes de liberación de gonadotropinas, lo que sea. Normalmente son HCG o HMG. Aquí hablaremos de HCG porque es el fármaco más utilizado, ¿vale? Empezaríamos, después de esas 5 semanas y viendo que estamos a 0, con esta terapia con gonadotropinas. Su función es aumentar la secreción de hormona testosterona en los testículos endógena nuestra propia, ¿vale? Esa secreción es sintética, no es una producción natural, por tanto no nos estamos recuperando aún. Con estas gonadotropinas lo que hacemos es utilizarlas entre 2, 4, 6 semanas hasta que
nuestro nivel de testosterona endógena llegue al nivel preciclo, ¿vale? En un rango de entre 200 y 800 o 1000, que se suele utilizar esas unidades, según el laboratorio que utilicéis, pues serán unas unidades diferentes, ¿vale? Pero lo frecuente, al menos en España, suelen ser nanogramos por decilitro y suele ser un rango de entre 200 y 800 o 1000, ¿vale? Si tú antes del ciclo estabas en 600, ahora con las gonadotropinas tienes que llegar más o menos a esos 600. Ahí es cuando vas a saber o vas a comprobar que tus células de Leydig producen testosterona de forma normal, ¿vale? Hasta que tu testosterona con esta terapia de gonadotropinas no llegue a donde estabas, no paras con las gonadotropinas. Esta es la primera parte del postciclo, pero todavía no estamos recuperando la glándula pituitaria ni el eje HPTA. Solo estamos viendo que nuestros testículos producen la testosterona suficiente, que están en buen estado, ¿vale? De forma artificial estamos elevando la testosterona endógena. Entonces, ¿qué protocolo se podría utilizar? Ya sabéis que esto no es una recomendación, pero son tonterías de un loco, ¿vale? Entre 1000 y 2000 unidades de HCG cada 2 días, o sea, día sí, día no, o cada 3 días. Esto varía mucho. En la literatura científica, por ejemplo, se ha visto 2000 unidades día sí, día no, durante hasta 6 semanas y meses incluso. Hay un mito de la desensibilización o desensitización de los testículos al HCG o tal. Eso es un mito, no existe en la literatura científica, no existe nada que corrobore esa teoría ¿vale? Entonces no es un problema. Haríamos esa terapia con gonadotropinas a 1000 o 2000 unidades día sí, día no, o cada 3 días a la semana, con un inhibidor de aromatasa. ¿Por qué? Cuando usamos gonadotropinas, el estradiol se puede elevar por aromatización de la testosterona, etc. Si el estradiol está alto, ya os he comentado que es otro de los motivos para la inhibición del eje. Y aquí queremos evitar todo lo que inhiba nuestro eje. Entonces, vamos a utilizar un inhibidor de aromatasa, como por ejemplo el exemestano. Las dosis, ya veremos, pero a lo mejor 12,5 miligramos cada 2 días o 25 cada 2 días. Con 25 igual es demasiado y nos quedamos a 0 de estrógenos o estradiol. Pero bueno, en todo caso sería mejor que tenerlo elevado. Lo vamos a pasar mal, pero bueno, es lo que hay. Lo ideal sería, después de entre 2 y 6 semanas, hacer una analítica de sangre y ver si nuestros niveles de testosterona han llegado a donde queríamos, a donde estábamos antes del ciclo. Si lo haces sin analítica, vas a ir a ciegas, te puedes guiar por cómo te encuentras o tal, pero nunca vas a saber. El protocolo normal post-ciclo era 2 semanas de HCG. Pero es que en 2 semanas hay gente que se recupera bien su testosterona endógena, aumentada artificialmente, ojo, y otra gente necesita 6 semanas a lo mejor. Entonces, por eso ahí entra el análisis de sangre. Y también el análisis de estradiol, especialmente para ver que no lo tenemos muy alto y que no nos está inhibiendo otra vez, ¿de acuerdo? Cuando llegásemos a esos niveles ideales en analítica de testosterona, es momento de interrumpir la aplicación de gonadotropinas, en este caso de HCG, y comenzar con los SERMs. Si tenéis curiosidad para saber sobre estas sustancias, hice un vídeo de los básicos de la química que dejaré por aquí arriba, y ahí podéis ver qué es cada cosa y para qué se utiliza, ¿vale? Aquí empezaríamos con los SERMs. Acabamos la terapia con gonadotropinas y comienzan los SERMs. Los SERMs también pueden, por ejemplo, como el clomifeno, pueden alargarse en general, como mínimo 4 semanas, ¿vale? 6. En la literatura científica se ha visto hasta 9 semanas. Y ahí esperaríamos 2 semanas de descanso sin ningún SERM, sin clomifeno, por ejemplo, en este caso, y haríamos una analítica de sangre. Y ahí veríamos si nuestra testosterona endógena, ahora ya sin HCG que la estimule de forma artificial, ha llegado a unos niveles al menos sanos dentro del rango normal, ¿vale? Y ahí la tendencia sería que siguieran subiendo y que ya estuviera nuestro eje más o menos recuperado. Los SERMs, en este caso, lo que hacen es mejorar o aumentar esa señalización de la pituitaria, que señalizan a la pituitaria para producir más LH. La LH en los testículos hace que aumente la producción de testosterona, ¿vale? Esa es su función. Entonces, básicamente aquí es donde estamos empezando a dejar de confiar en el HCG y intentando que nuestro eje HPTA se recupere ya por sí solo y empiece nuestra secreción de testosterona endógena por sí sola, ¿vale? Entonces, básicamente, esta es la línea de tiempo del proceso de postciclo.
Después de esto, al terminar, os voy a poner en la pizarra cómo sería, más o menos con cantidades y tal, un postciclo así teórico, inventado, ¿vale? Que nadie lo haga en su casa, pero para que veáis esto plasmado en dosis y en compuestos. Entonces, por repasar el repaso rápido, termina el ciclo, esperamos la vida media 5 veces la vida media, analítica para ver que estamos a cero, para ver dónde está el estradiol, etc. Introducimos las gonadotropinas hasta que nuestra testosterona endógena llegue a niveles saludables, que puede ser 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Aquí habría que hacer analítica antes de empezar los SERMs, que es la segunda fase del postciclo, cuando ya nos queremos recuperar endógenamente. Habría que hacer una analítica de sangre idealmente, pero si no la haces, pues bueno, ya es cosa tuya. Después empezaría esa terapia con SERMs, donde ya queremos recuperar, hacer que nuestra pituitaria funcione, segregue LH y nuestros testículos de forma natural segreguen testosterona. Después con los SERMs ya serían mínimo 4 semanas, hasta 6 semanas, incluso 9 semanas. Esperaríamos 2 semanas sin ningún SERM y ahí haríamos otra analítica de testosterona que idealmente sería el final de nuestro ciclo. Como veis, puede variar mucho la duración. La duración puede ir de 2 semanas de HCG y 4 de SERMs a 6 semanas de HCG y 9 de SERMs. ¿Vale? Estamos viendo que entre 6 y 15 semanas a lo mejor. ¿Vosotros habéis oído alguna vez un postciclo de 15 semanas? No, ¿verdad? Nadie lo hace. ¿Por qué? Pues porque la gente lo que hace es un postciclo de mierda, no se recupera, hace un ciclo puente, le dice a su preparador que está haciendo el postciclo, pero en realidad está usando cualquier tontería, orales o lo que sea, y luego dicen que el Blast and Cruise, que el no cortar nunca es una tontería y que es una locura y que no sé qué. Pero en realidad la gente no se está recuperando. La gente corta el postciclo cuando está con el HCG o con los SERMs. Todo eso aumenta de forma artificial nuestra secreción endógena de testosterona. Si tú te haces, estás con el postciclo y antes de dejar los SERMs ya estás con el siguiente ciclo, tu eje hormonal nunca se ha llegado a recuperar y tú nunca has llegado a recuperar tu producción endógena de testosterona. Te estás engañando y estás haciendo un Blast and Cruise, pero en vez de utilizar testosterona todo el tiempo, usas testosterona durante el ciclo, o no usas testosterona, pero usas hormonas anabólicas, y luego elevas tu testosterona de forma artificial en los postciclos o entre ciclos. Eso sería casi básicamente como hacer un Blast and Cruise. Pero bueno, la gente prefiere decir que no, que eso es una locura. Entonces vamos a ver ahora a continuación cómo sería sobre el papel, o mejor dicho, sobre la pizarra, un postciclo teórico. Bueno, pues veamos, en un mundo ideal, por ejemplo, esto sería un postciclo de 7 semanas, teniendo en cuenta que todo salga bien, ¿vale? Que no es un ciclo exagerado, que no llevas muchos ciclos encima, que sea un ciclo estándar que te quieres tú recuperar muy bien, que haya tenido inyectables durante 12 semanas, algún oral, es decir, que partas de una supresión del eje o inhibición total y que te quieras recuperar a lo máximo que puedas recuperarte. Esto sería, básicamente, terminaría el ciclo, esperaríamos las 5 vidas medias que dije antes y empezarían 3 semanas de HCG a 2000 unidades los lunes, miércoles y viernes. Exemestano 12,5 miligramos los días siguientes a la aplicación del HCG, es decir, martes, jueves y sábados. El exemestano aquí estaría limitando la cantidad de conversión de testosterona endógena facilitada por el HCG a estradiol, que nos estaría inhibiendo si sube a cantidades o a niveles muy altos. ¿De acuerdo? Y el tamoxifeno, pues bueno, como bloqueador de estrógenos en ciertos tejidos y también porque vaya haciendo algo, si es que hace algo, en la pituitaria a nivel de señalización de producción de LH, ¿vale? O FSH. Esto es un añadido extra que no va a hacer daño, ¿vale? Está ahí, pues, por estar. Después, este proceso duraría 3 semanas. Después de estas 3 semanas, haríamos 2 semanas de clomifeno. Aquí ya se interrumpe el HCG y ya intentamos recuperar la función de la pituitaria. Recordad que aquí, estas 3 semanas, la idea es que hiciéramos una analítica de sangre y viéramos que la testosterona endógena total está en niveles anteriores al ciclo. Si no hacemos analítica, vamos a ir a ciegas y estas 3 semanas es un número totalmente aleatorio que puede no adaptarse a ti y que puede ser que no te hayas recuperado o de sobra te hayas recuperado o estés a mitad, ¿vale? Sin analítica de sangre, en este momento al acabar las 3 semanas no sabes nada, pero bueno, supongamos que te lo haces y que estás bien ya de testosterona. Pero es testosterona inducida artificialmente, y no la estás produciendo tú todavía, no estás recuperado. Terminamos esa terapia con HCG y comenzamos a intentar despertar nuestra pituitaria.
clomifeno 50 miligramos al día, exemestano 12,5 miligramos en días alternos. ¿Por qué digo 12,5 y no 25? Porque 25 quizás es demasiado y nos quedamos a cero, pero podría ser 25. Recordad que esto no es una prescripción mía, es un ejemplo de lo que podría ocurrir en teoría. Durante 2 semanas vamos a controlar los estrógenos todavía, porque podemos tenerlos elevados de esta fase todavía. Y tamoxifeno a 40 miligramos por día. Ahora ya sí, esta mezcla de clomifeno y tamoxifeno está directamente atacando la pituitaria para que empiece a segregar LH por sí solita. ¿Y por qué combino dos cuando tienen más o menos las mismas acciones? Para asegurarnos de que los dos están haciendo algo, ¿vale? El postciclo clásico tiene clomifeno y tiene tamoxifeno. Y oye, si vamos a jugar aquí a recuperarnos de lo que sea, pues los metemos los dos, ¿vale? Y después de estas 2 semanas ya se quita el exemestano y se va regulando a la baja las dosis de los SERMs, del clomifeno y tamoxifeno. Próximas 2 semanas, clomifeno 25 al día y tamoxifeno 20 miligramos al día. El tamoxifeno siempre lo vamos a repartir en 2 tomas, mañana y tarde, ¿vale? Aquí serían 20 por la mañana y 20 por la tarde, y aquí serían 10 por la mañana y 10 por la tarde o por la noche, ¿de acuerdo? Pasadas 2 semanas respecto a esto, es decir, 2 semanas después, haríamos analítica de sangre y veríamos si estamos recuperados. Si no lo estamos, tendríamos que seguir con este protocolo hasta que nuestra testosterona endógena al menos esté en niveles normalitos. No ya niveles del preciclo, pero al menos niveles normales. Y tienen que pasar 2 semanas sin nada para que sepamos que somos nosotros mismos los que lo estamos produciendo, porque esto, de forma artificial, también puede aumentar la secreción de la LH y que, por tanto, produzcamos más testosterona de forma endógena, pero no natural. Es decir, en cuanto lo cortemos, podría bajar. Entonces, esto lo vamos retirando poco a poco. Ya veis que empezábamos en 50 y 40 y ahora vamos por 25 y por 20, ¿vale? Va disminuyendo para que nuestra pituitaria empiece a funcionar ya por sí sola. Un punto muy importante antes de empezar el ciclo es tener comprado ya el postciclo y calculado más o menos lo que en teoría podríamos necesitar. Es muy importante porque si no vas bien de dinero y luego te toca improvisar o aumentarlo, pues puede ser un problema. Así que hay que comprarlo por adelantado y hacer los cálculos. Por ejemplo, vosotros diríais, HCG 3 veces a la semana durante 3 semanas a 2.000, pues son 6.000 unidades a la semana por 3, 18.000. Pues necesitaríais comprar pues 20.000. El HCG normalmente viene en viales de 5.000 unidades, por ejemplo, ¿vale? Pues ya sabes que tienes que comprar 4 para tener 20.000 al menos para hacer esto durante 3 semanas. Estas cantidades ya he dicho que no son fijas, esto no es una prescripción, yo no te estoy diciendo toma esto. Podrían ser 1.000 y funcionar, ¿vale? Podrían necesitarse muchas más semanas, lo que sea, pero hay que calcular las cosas. Como veis, solamente entre la analítica preciclo, la analítica antes del postciclo, la analítica después del HCG y la analítica después de todo el postciclo, eso ya es bastante dinero. En la cantidad de HCG es bastante dinero, y el clomifeno y el tamoxifeno menos, pero también es bastante. Y el exemestano para el post también tiene su precio. Entonces, lógicamente, si queremos hacer las cosas bien, primero tenemos que calcular lo que podríamos llegar a gastar, lo que podríamos necesitar en unidades y en cantidades, y calcular cuántas cajas de cada cosa necesitamos, ¿vale? Desde un punto de vista práctico, ¿qué demonios necesito comprar? Haz los cálculos. Por supuesto, este proceso, lo que es un postciclo, si incluye analíticas, es más caro que el propio ciclo. Pero claro, estamos hablando de que tú quieres hacer las cosas bien, una preparación complicada o lo que sea, y luego te quieres recuperar. Si tú quieres racanear, escatimar, ahorrar, pues o este mundo no es el tuyo, o tienes que asumir que probablemente tu recuperación sea peor. Luego no vayas diciendo, he hecho un ciclo y mi producción endógena de testosterona nunca volvió, llevo 2 años con la libido jodida. No puedes decirlo. Tienes que saber que un postciclo y hacer las cosas bien en el mundo de la química tiene un precio. Por eso mucha gente, en lugar de querer hacer estos postciclos tan largos, porque estamos hablando de a lo mejor, estas son 7 semanas contando con que todo salga perfectamente, pero podrían ser, u 8 semanas, lo que sean, pero podrían ser 15 semanas, ¿vale? Entonces, por eso mucha gente opta por hacer cruise, opta por, en vez de meterse en un postciclo, que de por sí algunos de estos fármacos también tienen efectos secundarios, la gente prefiere usar cantidades de testosterona o una terapia de testosterona con dosis fisiológicas, por ejemplo 140 o 200 miligramos a la semana,
y ahorrarse todo este proceso. Entre ciclos, usar ese ciclo puente de testosterona, por ejemplo, a 200 miligramos a la semana, te ahorras todo este proceso y también tus valores sanguíneos de colesterol, de hígado, de todo, de hematocrito, todo esto volvería a la normalidad con esa cantidad fisiológica de testosterona. Sería la alternativa a esto. Es una alternativa más barata que te ahorra los bajones, te ahorra las cosas. Entonces, pues es bueno, es una cosa a sopesar. El precio a pagar es que vas a tener durante todo el tiempo tu eje inhibido y el día que quieras recuperarlo, a lo mejor, si es que quieres, te va a costar más. Otro punto importante es que a lo mejor durante este proceso queremos utilizar cosas como el sildenafilo o el tadalafilo, ¿vale? Los famosos Viagra, Cialis, para poder mantener relaciones con nuestras parejas, o lo que sea, ¿no? Porque puede haber bajones y bueno, si tienes que cumplir y no quieres contarle a tu novia que te ciclas como un cerdo, pues tendrás que disimular de alguna forma. Entonces puede ser que eso nos venga bien durante el proceso. Así que creo que básicamente esto es todo. Esto es un postciclo ideal, ¿vale? Esto, si has usado unos SARMs o has usado unos solares 4 semanas, pues lógicamente con menos te podrías recuperar. Pero esto es una cosa, como he dicho antes al principio del vídeo, que haría resucitar a un muerto después de una preparación para un Mr. Olympia, ¿vale? Si te puedes recuperar, es con esto. Y si no te recuperas con esto, es que no te vas a recuperar con nada, ¿vale? Así que creo que básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo o vídeo. ¡Pum!